y hoy está en evaluación en el Ejecutivo. ¿Cómo está, doctor Quiroga? Ante todo, muy buenas noches. ¿Cómo está, Omar? Buenas noches. Bueno, a ver, primero me gustaría que escuchemos juntos lo que dijo el canciller Elmer Schaller sobre este tema, que además reveló que el embajador de El Salvador aquí en el Perú ya tiene conocimiento de este pedido que está haciendo, digamos, los políticos peruanos. Escuchemos. Estamos en eso, es una posibilidad, no hay que descartarlo. Sabemos cuál es el problema de inseguridad en el Perú y el hacinamiento que hay en nuestras cárceles. Si El Salvador u otro país buenamente nos puede ayudar en algo que, por supuesto, que no es gratuito, ¿eh? Esto no es gratuito. A ver, para digamos, empezar con el debate, digamos, más importante. ¿Qué dice la Constitución? Siempre debemos, entiendo, empezar por ahí, ¿no? Porque si no entramos en unas discusiones pues larguísimas. ¿Qué dice la Constitución? ¿Se puede o no se puede enviar a los criminales de alta peligrosidad a otro país, en este caso a El Salvador? No, en absoluto, ¿no? Yo creo que por más que pueda parecer impopular y poco, digamos, amigable con la lucha contra la criminalidad, es absolutamente un desastre. Me parece que el señor canciller, con todo el respeto que merece, demuestra una ignorancia jurídica supina. En primer lugar, la Constitución expresamente prohíbe la expatriación de los peruanos. Es decir, un condenado peruano no podría ser encarcelado en otro país producto de una condena peruana, tiene que cumplirla acá. No existe la pena de expatriación. Eso terminó con el gobierno militar. Entonces, a un peruano no se le puede desterrar. ¿Por qué razón jurídica un condenado tendría que cumplir su condena en una cárcel en el extranjero? No existe esa posibilidad desde el punto de vista constitucional. Solo para preguntar. Pero por otro lado, hay dos tipos de presos, digamos, ¿no? Ya. De privados de la libertad. Los que están bajo mandato provisional, sujetos a juicio, y los que están condenados. Estamos hablando de los condenados. Sin sentencia y con sentencia. Con sentencia. Con sentencia no podría ser llevados afuera, porque la Constitución lo prohíbe a los peruanos. Pero si están sujetos a una detención provisional y los manda a El Salvador, ¿cómo los juzga? Si tienen que estar sujetos, están detenidos, arraigados a la orden de un tribunal peruano. ¿Cómo se juzgan a las personas que están en El Salvador? Es un absurdo, ¿no? Le preguntaba esta semana también al jefe del INPE, el doctor Caparrós, el caso Colombia-Estados Unidos, donde Colombia extraditaba a sus narcos justamente a cárceles de Estados Unidos. Es una cosa diferente. Estados Unidos requería a delincuentes colombianos que habían delinquido en Estados Unidos y los requería para ser juzgados. Y Colombia los entregaba para ser juzgados y condenados. Acá de lo que está hablando es que se lleva a la gente a El Salvador a estar en la cárcel, pero ¿producto de qué? Si una detención provisional no se puede, y si una condena tampoco se puede. Entonces es lo que los psicólogos llaman una solución mágica, ¿no? No existe en la realidad, no es posible hacerlo. Ahora, si se trata de extranjeros y se les expulsa, podrían ser llevados a cualquier país. Ahí me detengo, claro, porque lo que está haciendo el día de hoy el presidente Donald Trump, justamente en los Estados Unidos, es eso, entiendo. Está agarrando a, no sabemos si necesariamente delincuentes, pero está agarrando migrantes ilegales y enviándolos a El Salvador. Enviando a El Salvador a que estén detenidos ahí porque han cometido una falta administrativa o porque se les ocurre. ¿Y eso se podría replicar acá? No, en absoluto, porque la Constitución claramente dice una persona solo puede ser privada de su libertad por orden de juez competente, debidamente motivada bajo la ley peruana. Y la ley peruana no permite que una persona esté detenida por orden de un juez peruano en el extranjero. Entonces sería inconstitucional. Si es una detención preliminar, ¿cómo lo juzgas? O sea, el juez, qué sé yo, pues el juez Juanito Pérez, del 13 Juzgado de Instrucción o de Investigación Preparatoria, ordena la detención provisional de Perico Los Palotes en El Salvador. Pero si la detención provisional es para que sea juzgado en el Perú, ¿cómo lo juzga? Está en El Salvador. Por Zoom. ¿Qué abogado lo va a defender? ¿Con qué leyes se van a juzgar? ¿Y lo que hace entonces el presidente Donald Trump atenta contra el derecho internacional? Yo creo que sí. Lo que pasa es que Estados Unidos lo hace porque Estados Unidos tiene una espalda muy ancha respecto al derecho internacional y de alguna manera es un tema prepotente. Y ya lo vimos con los presos en Guantánamo, a pesar de que la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que era inconstitucional. Crearon una ficción. Guantánamo no es territorio americano y por lo tanto ahí no se aplica el debido proceso. Como Guantánamo es un alquiler, por lo cual Estados Unidos le paga una renta anual a Cuba que Cuba no cobra, entonces no se considera territorio norteamericano. Pero eso la Corte Suprema después lo anuló. Pero en el caso de El Salvador, por más tratado que tengamos con El Salvador, ¿cómo sorteamos la Constitución? Hay dos tipos de detenidos. El condenado, por una condena, una sentencia peruana, que tiene que cumplir en una cárcel peruana porque no existe la extradición, y el detenido provisionalmente sujeto a juicio.
Si está sujeto a juicio, tiene que estar a la orden del tribunal, no puede estar pues, en un país de Centroamérica, ¿no? Entonces lo máximo que podría hacer el Perú con los presos que no son peruanos es expulsarlos del país. Es lo Expulsarlo máximo del que país podemos. y que vean, y tratar de que no reingresen, ¿no? Porque a veces reingresan de manera ilegal. Pero, le pregunto, ¿se puede hacer un cambio constitucional para enviar presos a El Salvador? Sí, claro, pero eso demoraría por lo menos un año y creo que afectaría a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Porque en razón de que un peruano va a ser sacado del país, porque somos incompetentes para tenerlos presos acá, sería más fácil y más barato construir cárceles acá y tenerlos acá, y no tener que estar alquilando a un país centroamericano una cárcel. Entonces, doctor, solo para que quede, digamos, y quede sumamente claro, ¿no? Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, y es más, desde el punto de vista práctico, es una medida absurda. Absurdo. Por más que esto sea impopular respecto de que es una solución mágica frente a la criminalidad, ¿no? Después van a decir, usted está favoreciendo a los altos criminales. Pero a los altos criminales se les juzga en el país y se les condena en el país legítimamente. Eso hicimos con la gente de Sendero. Y la mayor lucha del Estado peruano fue haberlo juzgado, condenado legítimamente en procesos justos y cumplido con la ley. Eso nos puso por encima, ¿no es cierto?, de cualquier discrepancia moral. Sin embargo, me comentaba que en el gobierno militar sí hubo, digamos, Claro, esa posibilidad. existía la expatriación. De hecho, a los disidentes políticos y digamos, a todo aquel que era incómodo lo desterraban y le prohibían regresar. El caso de Sileri. El último caso fue 77 peruanos que fueron llevados a la Argentina, todos de izquierda menos uno, ¿no es cierto?, y que luego reclamaron y que felizmente regresaron con vida. Y que además fue un tema absurdo porque eso facilitó que ellos ingresaran a la Asamblea Constituyente en el año 77, ¿no? Justamente se les votó para que adquiriera inmunidad y ya pudieran regresar al país. Pero era una práctica común del gobierno militar desterrar a una persona y prohibirle el ingreso. El caso más patente fue de Javier Bernardini, ¿no?, que lo votaron 5 veces y 5 veces regresó, ¿no? Pero eso era un acto de prepotencia. Por eso la actual Constitución dice no existe el destierro. Los peruanos no pueden ser expatriados porque tienen derecho a vivir en su país. Entonces, lo que hoy escuchamos como propuesta de políticos, congresistas e incluso del propio gabinete es volver a lo que era en el gobierno militar prácticamente. Sí, pero yo creo que básicamente es primero subirse a la ola de algo facilista, el plan Bukele, y por otro lado revelar una gran ignorancia jurídica, un gran desconocimiento jurídico, ¿no? Que eso los políticos o los ministros, o, digamos, lo digan, llama poderosamente la atención. ¿Cómo un preso peruano va a ser llevado a una cárcel en El Salvador? ¿En materia de qué? ¿Usted cree que una sentencia de juez peruano vale en El Salvador? Pero además, le pregunto, ¿no es penoso desde el lado del Ejecutivo? Porque claro, se puede entender en una congresista que quiere presentar un proyecto de ley, una situación desesperada, el alcalde de Lima que no tiene control sobre el Ejecutivo, pero que el gabinete diga, lo estamos evaluando, es aceptar que pues somos ineficientes para controlar las Pero cárceles. por supuesto, El Salvador es un país centroamericano pequeño, del tamaño de Ica, ¿no es cierto? Y resulta que el Perú es incapaz de construir cárceles para albergar a sus detenidos, a sus presos. Entonces, parece un absurdo. Lo más sencillo, lo más correcto sería construir las cárceles que el Perú requiere para evitar el hacinamiento que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es una situación permanentemente inconstitucional. Ahora, doctor, otro tema polémico, otro tema polémico, acá también hay debate sobre, que tiene que ver con inseguridad, pero que va a un plano ya constitucional, que los menores de edad, sobre todo los chicos de 16 y 17 años que cometan, esto es importante, que cometan delitos graves, evidentemente asesinato, extorsión, violación, sean pues juzgados como adultos. Esto ha sido aprobado por el Congreso y quien ha presentado una acción de inconstitucionalidad ha sido el Ministerio Público. Desde su punto de vista, también, primero, legal, lo que se ha aprobado es inconstitucional. No. En Estados Unidos, que es el país de las libertades y, digamos, la gran democracia, se juzga de esa manera hace buen tiempo. En los delitos más graves, en los delitos que son homicidios, digamos, con saña, con insanía, ¿no es cierto?, y en delitos graves como violación, se juzga a menores de 18 años como si fueran mayores de edad, hace buen tiempo, y no pasa absolutamente nada, porque nadie podría decir que un mayor de 16 años, menor de 18, es un niño, es un adolescente que sabe perfectamente los límites. En la época terrorista, Sendero utilizaba niños justamente para buscar
su impunidad con el tema de la minoría de edad. Entonces, hoy día ocurre que hay gatilleros, sicarios, que utilizan menores de edad justamente para utilizar su menor responsabilidad penal. Cuando yo era joven, la mayoría se quedaba a los 21 años y la ley lo rebajó a 18, con lo cual adquirimos plena responsabilidad penal a partir de 18 años y nadie protestó, porque se entiende que a partir de los 18 años uno es responsable de sus actos. Entonces, esa es una decisión del legislativo. No, yo no entiendo por qué el Ministerio Público se rasga la vestidura, porque da a entender como si estamos jugando a niños de 6 años, de 7 años. No, estamos juzgando en delitos muy graves que afectan a la sociedad, que tiene que defenderse, a personas que perfectamente disciernen. ¿Quién podría decir que un chico de 16 años no puede saber lo que es una violación? Y doctor, a ver, creo que hace días, ni siquiera años, hace días hubo un ejemplo clarísimo. Este chico venezolano, que ya tenía 19 años, además, que ya era mayor de edad, que estaba internado en Maranguita, en el Centro de Rehabilitación Maranguita, en San Miguel, se escapa, es uno de los que se escapa, y luego lo encuentran justamente como parte de una banda criminal en Chancay, atentando contra un club nocturno con armas de guerra. Claro. Y uno se pregunta, chico no se fue a esconderse, no se había recapacitado, fue a matar. Lo que la ley dice es que en ese caso ya no es chico, pues. Ya es una persona que puede hacer tanto daño como un adulto y puede discernir como un adulto. No estamos hablando, me llama la atención el Ministerio Público que, de acuerdo a la Constitución, defiende la legalidad, defiende la sociedad y nos tiene que defender del crimen, que protege por una ley que justamente pretende proteger a la sociedad del crimen, de los delitos más graves, del sicariato, de la extorsión, cuando se utiliza esa minoría de edad justamente para facilitar eso. ¿Usted sabe qué pasa con un menor de 18 años que se casa? Adquiere la mayoría de edad. Entonces, si puede casar, si puede generar actos jurídicos, digamos, conscientes, ¿por qué no puede ser responsable penalmente en aquellos delitos sumamente graves, delitos que hoy día afectan a la sociedad? Entonces la pregunta es, ¿nos defendemos o no nos defendemos? Doctor, muchísimas gracias como siempre por las luces. El doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista.